Esta historia me la contó una mujer llamada Isabel, originaria de un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, una zona donde la mayoría de las personas se conoce entre sí, donde los rumores viajan rápido, pero donde ciertas cosas simplemente no se dicen. Hace 4 años, Isabel atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Su esposo había sufrido un accidente que lo dejó sin poder trabajar durante meses, y con 3 hijos que mantener, la situación económica se volvió insostenible en poco tiempo. Ella limpiaba casas en el pueblo, hacía lo que podía para sacar adelante a su familia, pero no era suficiente. Fue entonces cuando una vecina le habló de una oportunidad de trabajo. Le dijo que una mujer, conocida en la zona, estaba buscando empleada doméstica, alguien que se encargara de limpiar, cocinar y mantener en orden una casa grande a las afueras del pueblo. El pago era mucho más alto de lo normal. Demasiado alto. Cuando Isabel preguntó de quién se trataba, la respuesta la dejó en silencio por unos segundos. Era doña Beatriz. Una mujer de la que todos sabían, pero de la que nadie hablaba directamente. En el pueblo decían que la gente la visitaba en secreto, que llegaban por las noches buscando ayuda para problemas que no podían resolver de otra forma, que conocía cosas que otras personas no entendían. Algunos la llamaban curandera. Otros, bruja. Isabel dudó al principio, pero la necesidad pudo más que el miedo. Así que decidió ir. La casa estaba a unos kilómetros del pueblo, por un camino de tierra rodeado de monte, en una zona donde no había otras viviendas cercanas. Era una construcción antigua, grande, con muros gruesos de piedra y techos altos, bien mantenida, pero con una presencia que se sentía desde antes de entrar. Cuando tocó la puerta, ésta se abrió casi de inmediato. Como si ya la estuvieran esperando. Doña Beatriz apareció en el umbral. Era una mujer alta, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga que caía sobre su hombro, y unos ojos claros, casi grises, que parecían observar más de lo que deberían. «Pasa», le dijo antes de que Isabel pudiera presentarse. «Ya sé por qué vienes». El interior de la casa estaba lleno de plantas colgantes, hierbas secándose y veladoras colocadas en distintos rincones. El olor a copal era fuerte. Pero había algo más. Algo que Isabel no supo identificar en ese momento, pero que le hizo sentir una incomodidad inmediata. Doña Beatriz le explicó el trabajo con calma. Llegaría temprano. Limpiaría. Cocinaría. Se iría antes del anochecer. El pago era alto. Pero había reglas. Reglas muy claras. Nunca entrar a su cuarto de trabajo. Nunca tocar sus objetos. Nunca hacer preguntas. Y sobre todo, nunca hablar con nadie del pueblo sobre lo que viera o escuchara dentro de esa casa. Isabel aceptó. No porque estuviera segura, sino porque no tenía otra opción. Las primeras semanas fueron normales. O al menos, lo parecían. La casa siempre estaba limpia. El trabajo era sencillo. Doña Beatriz era reservada, pero educada. Pagaba puntual. Durante el día, algunas personas llegaban a la casa. Hablaban en voz baja en la sala. Isabel escuchaba fragmentos de conversaciones desde la cocina, problemas de dinero, de amor, enfermedades. Pero nunca prestó demasiada atención. Hasta que empezó a notar algo. La gente no solo venía de día. Por las noches, era diferente. Al principio, Isabel no prestó demasiada atención a esos detalles, porque su rutina terminaba antes de que anocheciera y lo que pasara después no formaba parte de su trabajo,
O al menos eso era lo que ella intentaba convencerse. Pero había noches en las que, por alguna razón, pasaba cerca de la casa más tarde de lo habitual, ya fuera porque iba a visitar a una vecina o porque tenía que regresar de algún mandado, y fue en esos momentos cuando comenzó a notar cosas que no encajaban. Había coches estacionados afuera. No uno. Varios. Personas que llegaban sin hacer ruido, que tocaban la puerta con discreción y entraban sin mirar a los lados, como si no quisieran ser vistos. Nunca se quedaban mucho tiempo. Pero siempre salían diferentes. Algunos parecían aliviados. Otros. No tanto. Una noche, aproximadamente un mes después de haber empezado a trabajar, doña Beatriz le pidió que se quedara más tiempo. Le dijo que necesitaba ayuda para preparar unas cosas importantes. Le ofreció pagarle extra. Isabel dudó por un momento, pero terminó aceptando. La necesidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Esa tarde, el trabajo fue distinto. Doña Beatriz le indicó que saliera al jardín a cortar ciertas plantas, pero no cualquiera, tenían que ser específicas y debían cortarse de una forma particular, en un momento exacto del día. Después le pidió que las lavara con cuidado y las dejara secando en un orden determinado. También tuvo que preparar una mezcla de aceites, siguiendo instrucciones muy precisas, midiendo cada cantidad con exactitud. Nada parecía improvisado. Todo tenía un propósito. Y por primera vez, Isabel sintió que no solo estaba limpiando una casa, sino preparando algo. Algo más. Cuando terminaron, doña Beatriz le dijo que había algo más que debía hacer antes de irse. Le pidió que limpiara el cuarto de trabajo. Ese cuarto al que nunca había entrado. Isabel sintió una incomodidad inmediata. Pero no preguntó. Simplemente asintió. La puerta estaba al fondo de un pasillo largo. Siempre cerrada. Siempre en silencio. Cuando la abrió, el aire que salió de ahí era diferente. Más frío. Más denso. El cuarto era amplio, pero estaba lleno. Había una mesa larga cubierta con frascos, velas, recipientes con líquidos de distintos colores y objetos que Isabel no pudo identificar de inmediato. En una de las paredes había símbolos dibujados. No eran decorativos. No estaban ahí por estética. Se sentían funcionales. En el centro había un altar. Con imágenes que no eran completamente familiares, algunas parecían religiosas, pero otras no encajaban con nada que Isabel hubiera visto antes. El ambiente dentro del cuarto era pesado. No solo por el olor, sino por la sensación. Como si no estuviera sola. Como si algo la estuviera observando mientras trabajaba. Intentó hacer todo lo más rápido posible, limpiando sin tocar nada que no fuera necesario, evitando mirar demasiado los detalles, pero hubo un momento en el que no pudo evitarlo. Uno de los frascos estaba abierto. Dentro había algo oscuro. Espeso. Y entre esa sustancia había cabello. Mucho cabello. Isabel sintió un escalofrío inmediato y apartó la mirada. Terminó de limpiar y salió casi de inmediato. Cuando regresó con doña Beatriz, ésta la estaba esperando. «Puedes irte», le dijo con calma. «Lo que voy a hacer esta noche, no es algo que debas ver todavía». Esa última palabra se quedó en la mente de Isabel más tiempo del que le hubiera gustado. Todavía. Como si en algún momento. Si fuera a verlo. Las semanas siguieron pasando. Y poco a poco, las cosas cambiaron.
Doña Beatriz empezó a pedirle ayuda con más frecuencia para preparar esas mezclas, esas hierbas, esos aceites. Le enseñaba los nombres. Le explicaba para qué servía cada cosa. Cuáles eran para limpiar. Cuáles para proteger. Y cuáles para hacer daño. Isabel escuchaba, pero no hacía preguntas. No quería involucrarse más de lo necesario. Solo quería hacer su trabajo y regresar a casa. Pero después de 3 meses, Doña Beatriz le pidió algo diferente. Algo que cambió todo. Le pidió que se quedara una noche. Que estuviera presente. Durante un ritual. Isabel sintió miedo de inmediato. Intentó decir que no estaba segura. Que no se sentía cómoda. Pero Doña Beatriz la miró de una forma distinta. Más directa. Más firme. No te estoy preguntando, le dijo con calma. Te estoy diciendo que necesito tu ayuda. Y en ese momento, Isabel entendió que no tenía opción. El ritual sería ese viernes. A las 11 de la noche. Y tenía que estar ahí. Isabel llegó esa noche antes de la hora acordada, cuando el cielo ya estaba completamente oscuro y el camino hacia la casa parecía más largo de lo habitual, como si cada paso que daba la alejara un poco más de todo lo que conocía. Había algo distinto en el ambiente. No era solo el silencio. Era la sensación de que todo estaba en espera. Como si algo fuera a comenzar. Cuando entró, Doña Beatriz ya estaba preparando el cuarto de trabajo. Las velas estaban colocadas en posiciones específicas, formando un círculo en el suelo, delimitado con sal y pétalos de flores que Isabel no reconocía. El aire estaba cargado de humo. Más que otras veces. Más denso. Más difícil de ignorar. Sin decir mucho, Doña Beatriz le indicó lo que tenía que hacer. Le pidió que acomodara ciertos objetos, que revisara que las velas estuvieran bien distribuidas, que colocara los frascos en un orden exacto sobre la mesa. Todo parecía tener un lugar. Todo parecía formar parte de algo mayor. A las 11 en punto, alguien tocó la puerta. El sonido fue suave. Pero claro. Doña Beatriz no se apresuró. Caminó con calma hasta abrir. Y dejó pasar a un hombre de unos 40 años, bien vestido, pero visiblemente nervioso, con la mirada inquieta, como si no estuviera seguro de haber tomado la decisión correcta. Entró sin decir mucho. Observando todo con incomodidad. Como si apenas en ese momento estuviera entendiendo dónde estaba. Hablaron en voz baja por unos minutos. Lo suficiente para que Isabel entendiera que el hombre había venido buscando algo más que ayuda. Quería un trabajo. Un trabajo fuerte. Quería que alguien pagara por algo. Y estaba dispuesto a pagar lo que fuera necesario. Doña Beatriz aceptó. Sin mostrar sorpresa. Como si ya hubiera escuchado esa petición muchas veces antes. El hombre sacó el dinero. Lo dejó sobre la mesa. Y sin más, siguió las instrucciones. Se sentó dentro del círculo. Y esperó. Isabel se quedó en una esquina del cuarto, tal como le habían indicado. Sin moverse. Sin hablar. Solo observando. Doña Beatriz comenzó el ritual. Encendió las velas una por una, murmurando palabras que Isabel no lograba entender, aunque reconocía algunos sonidos del zapoteco antiguo que había escuchado de niña, pero aquello era distinto, más profundo, más antiguo. El humo comenzó a elevarse. Lento al principio. Luego más denso. Más oscuro. El aire se volvió frío.
de una forma que no correspondía con la noche. Las velas comenzaron a titilar. No como lo harían con una corriente de aire, sino de manera irregular, como si reaccionaran a algo. Isabel sintió un cosquilleo en la piel. Una sensación extraña, como electricidad. Como si algo se estuviera moviendo en el ambiente. Doña Beatriz levantó las manos hacia el humo. Y comenzó a hablar más fuerte. Como si estuviera llamando a algo. O a alguien. El hombre dentro del círculo no se movía. Pero su respiración se volvió más rápida. Más pesada. Y entonces, Isabel lo vio. En el humo. No era una forma clara. No era algo definido. Pero había movimiento. Sombras dentro del humo. Como si algo estuviera tomando forma. Como si algo estuviera respondiendo. Isabel sintió que el cuerpo se le congelaba. Quiso apartar la mirada. Pero no pudo. Había algo en esa escena que la mantenía fija. Como si su mente no pudiera procesar lo que estaba viendo, pero su cuerpo se negara a dejar de observar. Y entonces, escuchó algo. Un susurro. Muy bajo. Muy cerca. Pero no venía de ninguna persona en el cuarto. Venía del humo. No eran palabras claras. Pero había intención. Había respuesta. Como si algo estuviera hablando de vuelta. Doña Beatriz no se detuvo. Al contrario. Asintió ligeramente. Como si entendiera. Como si estuviera teniendo una conversación. Le pidió a Isabel un frasco. Un líquido oscuro. Isabel caminó lentamente, con las manos temblorosas, y se lo entregó. Doña Beatriz lo vertió en un recipiente de barro. Luego tomó mechones de cabello que el hombre había traído y los dejó caer dentro. Prendió fuego. Las llamas no eran normales. Eran de un tono verdoso. Y el humo que salió de ahí fue más espeso. Más oscuro. Más vivo. Isabel sintió que algo en ese momento cruzó un límite. Algo que no debía cruzarse. Y aunque no podía explicarlo, sabía que lo que fuera que estaba ahí, ya no estaba solo siendo observado. También estaba observándolos a ellos. Después de esa noche, Isabel no volvió a ver las cosas de la misma manera. Durante los días siguientes intentó convencerse de que todo lo que había presenciado podía tener alguna explicación, que tal vez el humo, la luz de las velas y el ambiente habían jugado con su percepción, que había imaginado más de lo que realmente ocurrió. Pero en el fondo sabía que no era así. Había visto algo. Había escuchado algo. Y lo más inquietante era que esa sensación no se había quedado en ese cuarto. Se había ido con ella. Las semanas siguientes, doña Beatriz comenzó a pedirle que se quedara más seguido por las noches. Ya no era algo ocasional. Se convirtió en parte del trabajo. 1 o 2 veces por semana. Siempre rituales. Siempre personas distintas. Siempre peticiones diferentes. Pero el proceso era similar. Preparar. Encender. Invocar. Responder. Y cerrar. Al principio, Isabel se mantenía en su lugar, en silencio, limitándose a observar y a pasar los objetos cuando se lo pedían, pero con el tiempo, doña Beatriz comenzó a involucrarla más. Le pedía que sostuviera ciertos recipientes. Que colocara las velas en posiciones específicas. Que repitiera algunas palabras. Que dibujara símbolos en el suelo. Pequeñas cosas.
Pero cada una de ellas la hacía sentir más dentro de ese mundo. Más expuesta. Más conectada. Y mientras más participaba, más cosas empezaba a ver. Al principio solo durante los rituales. Sombras dentro del humo. Movimientos que no correspondían a nada físico. Pero después, empezó a verlas también durante el día. Mientras limpiaba la casa. Mientras caminaba por los pasillos. Pequeños movimientos en las esquinas. Figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas directamente. Sombras que no pertenecían a ningún objeto. Intentó ignorarlo. Decirse a sí misma que era el cansancio. Que eran los nervios. Pero cada día era más evidente. Más difícil de negar. Un día, mientras limpiaba la sala, sintió claramente que alguien estaba detrás de ella. No fue una sensación vaga. Fue clara. Precisa. Como si alguien estuviera parado a menos de 1 metro. Observándola. Se giró de inmediato. Pero no había nadie. La casa estaba en silencio. Como siempre. Pero esa sensación no desapareció. Ese mismo día, decidió hablar con doña Beatriz. Le dijo que estaba viendo cosas. Que sentía presencias. Que ya no se sentía tranquila en la casa. Doña Beatriz no se sorprendió. No negó lo que estaba pasando. Al contrario. Asintió con calma. Es normal, le dijo. Mientras más te acercas, más empiezas a ver. Isabel sintió un nudo en el estómago. Le preguntó si había forma de detenerlo. De volver a la normalidad. Doña Beatriz la miró en silencio por unos segundos. Y negó con la cabeza. No completamente. Esa respuesta fue suficiente para que el miedo regresara con más fuerza. Pero lo peor no estaba en la casa. Estaba en lo que empezó a pasar fuera de ella. En su propia casa. Las primeras noches fueron sutiles. Pequeños ruidos. Objetos que no recordaba haber movido. Pero luego empezaron los cambios. Puertas que se abrían solas. Pasos en la madrugada. Sombras en los pasillos. Su esposo comenzó a notarlo. Le preguntaba si escuchaba lo mismo. Isabel mentía. Decía que eran cosas normales. Que no se preocupara. Pero en el fondo, sabía que no era normal. Sus hijos empezaron a tener pesadillas. Su hijo mayor decía que veía a una mujer en su cuarto por las noches. Una mujer vestida de blanco. Que lo observaba en silencio. Su hija menor lloraba diciendo que algo la tocaba mientras dormía. Isabel sintió que el miedo la estaba alcanzando. Que aquello que había visto en esa casa la había seguido. Y no solo a ella. Desesperada, volvió a hablar con doña Beatriz. Esta vez, la reacción fue diferente. Más seria. Más directa. Algo se te pegó, le dijo. No hubo dudas. No hubo explicaciones largas. Solo esa frase. Como una sentencia. Le hizo una limpia. Una más fuerte que cualquier otra. Usó hierbas, rezos, objetos que Isabel no había visto antes. El proceso fue largo. Agotador. Pero al final, las cosas mejoraron. Un poco. Los ruidos disminuyeron. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Pero no desaparecieron. Nunca desaparecieron del todo. Fue en ese momento cuando Isabel supo
que ya era demasiado tarde, que había cruzado un límite, y que aunque dejara ese trabajo, lo que había visto, lo que había traído, no se iba a ir tan fácilmente. Isabel pensó en dejar el trabajo en ese momento. Lo pensó seriamente. Pero la realidad en la que vivía no era tan simple. El dinero seguía siendo necesario. Su esposo apenas empezaba a recuperarse. Y sus hijos dependían completamente de ella. Así que se quedó, convenciéndose de que, si seguía las instrucciones, si mantenía las protecciones, si no hacía preguntas, todo iba a mantenerse bajo control. Durante un tiempo, eso pareció funcionar. Las cosas en su casa se estabilizaron lo suficiente como para que pudiera respirar un poco más tranquila. Pero en la casa de doña Beatriz, todo seguía avanzando. Y cada vez se volvía más intenso. Ya no eran solo rituales de limpieza o de protección. Comenzaron a llegar personas con peticiones más oscuras, más directas. Gente que no buscaba ayuda, sino daño. Y doña Beatriz aceptaba, sin dudar, como si ese tipo de trabajos fueran parte normal de su rutina. Fue durante uno de esos trabajos cuando Isabel entendió hasta qué punto había llegado todo. Esa noche, el ambiente en el cuarto de trabajo era distinto desde el inicio. Más frío. Más pesado. Incluso antes de que comenzara el ritual. El cliente era una mujer. No parecía nerviosa. Al contrario. Había algo en su actitud que resultaba inquietante. Como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Pidió un trabajo de venganza. Pero no uno cualquiera. Quería que la persona que le había hecho daño sufriera. Que perdiera todo. Que no tuviera forma de recuperarse. Doña Beatriz no preguntó demasiado. Solo escuchó. Asintió. Y dio el precio. Era alto. Mucho más alto que en otras ocasiones. La mujer pagó sin dudar. Como si el dinero no importara. Como si lo único importante fuera el resultado. El ritual comenzó. Pero esta vez no fue igual. Doña Beatriz utilizó cosas que Isabel no había visto antes. Sangre de animales. Tierra. Objetos personales. Elementos que no formaban parte de los rituales anteriores. Las velas no iluminaban lo suficiente. La habitación parecía absorber la luz. El frío se volvió más intenso. Al punto de que Isabel podía ver su propia respiración en el aire. Doña Beatriz comenzó a invocar. Su voz era más fuerte. Más firme. Las palabras que pronunciaba eran más rápidas. Más densas. Como si estuviera llamando algo más profundo. Más peligroso. Y entonces respondieron. No como antes. No como sombras en el humo. Esta vez fue claro. El aire en el centro del círculo se deformó. Como si algo estuviera empujando desde el otro lado. Como si algo estuviera intentando entrar. Isabel sintió que el corazón se le detenía por un instante. Quiso moverse. Salir del cuarto. Pero su cuerpo no respondió. Algo la mantenía en su lugar. Mirando. Obligándola a ver. Y entonces apareció. No como una figura completa. No como algo que pudiera describirse con facilidad. Era una presencia. Densa. Oscura. Con una forma que parecía humana, pero distorsionada, como si no perteneciera completamente a ese espacio.
Sus ojos, si es que podían llamarse ojos, brillaban de una forma que no era natural. No reflejaban la luz. La absorbían. El aire alrededor se volvió más pesado, más difícil de respirar. Isabel sintió un dolor en el pecho, como si algo estuviera presionando desde dentro. Doña Beatriz no se detuvo. Al contrario, siguió hablando, dando instrucciones, como si esa cosa pudiera entenderla. Y lo hacía. No con palabras, pero con intención. Isabel podía sentirlo. Podía sentir que había una respuesta. Un acuerdo. Algo que se estaba sellando en ese momento. La mujer que había pedido el trabajo observaba en silencio. Sin miedo. Con una ligera sonrisa. Como si estuviera satisfecha. Como si ya supiera que lo que quería iba a cumplirse. El ritual terminó. Pero la sensación no se fue. Esa cosa no se fue del todo. Isabel lo supo en el instante en que todo volvió a la normalidad. Porque algo cambió. Algo en el ambiente. Algo en ella. Y por primera vez desde que había empezado a trabajar ahí, tuvo la certeza de algo que no podía ignorar. Esa cosa la había visto. Y ahora sabía que ella estaba ahí. Después de esa noche, Isabel ya no pudo convencerse de que todo estaba bajo control. Algo había cambiado de forma definitiva. No solo en la casa de Doña Beatriz, sino en ella. Durante los días siguientes, la sensación de ser observada no desapareció. Al contrario, se volvió constante. No importaba si estaba en la cocina, en el patio o limpiando alguna habitación, siempre había un momento en el que sentía claramente que algo estaba detrás de ella, demasiado cerca, demasiado presente como para ignorarlo. Y cuando se giraba, no había nada. Pero el aire seguía sintiéndose ocupado. Como si algo estuviera ahí, sin necesidad de mostrarse. Las noches se volvieron peores. En su casa, el ambiente volvió a cambiar. El silencio ya no era tranquilo. Era pesado. Los ruidos regresaron. Más claros. Más cercanos. Puertas que se movían sin razón. Pasos que recorrían los pasillos cuando todos estaban dormidos. Y lo peor. La presencia. Esa misma sensación que había comenzado en la casa de Doña Beatriz ahora estaba ahí, en su propio hogar, moviéndose en la oscuridad como si conociera cada rincón. Sus hijos volvieron a tener pesadillas. Pero esta vez no eran iguales. Su hijo mayor dejó de hablar del tema por completo, como si tuviera miedo de mencionar lo que veía. Y su hija, una noche despertó gritando, diciendo que la mujer estaba más cerca, que ya no se quedaba en la puerta, que ahora estaba dentro del cuarto. Isabel no pudo ignorarlo más. Sabía que tenía que salir de ahí, que tenía que dejar ese trabajo antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, fue a hablar con Doña Beatriz. No con miedo, sino con decisión. Le dijo que ya no podía seguir. Que aquello se estaba saliendo de control. Que algo la había seguido. Que ya no se sentía segura. Doña Beatriz la escuchó en silencio. Sin interrumpir. Sin mostrar sorpresa. Y cuando Isabel terminó, asintió lentamente. Como si ya lo supiera. Te dije que esto no era cualquier cosa, respondió con calma. Y aún así te quedaste. No había reproche en su voz.
Solo una certeza fría. Como si lo que estaba pasando fuera inevitable. Le hizo varias limpias. Más fuertes que las anteriores. Usó cosas que Isabel no había visto antes. Rezaba durante horas. Preparaba protecciones específicas. Le dio amuletos. Le enseñó palabras que debía repetir cada noche. Le explicó qué debía hacer si volvía a sentir esa presencia. Pero hubo algo que no dijo directamente. Aunque Isabel lo entendió de todas formas. Nada de eso iba a eliminarlo por completo. Solo iba a mantenerlo a distancia. Isabel dejó el trabajo. No volvió a esa casa. No volvió a ver a doña Beatriz. Pero eso no significó que todo terminara. Con el tiempo, las cosas en su hogar mejoraron. Los ruidos disminuyeron. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes. Sus hijos volvieron a dormir con más tranquilidad. Su esposo dejó de notar cosas extrañas. Pero Isabel nunca volvió a ser la misma. Porque doña Beatriz tenía razón. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. Las sombras no desaparecieron. Solo se volvieron más sutiles. Más silenciosas. Aprendió a ignorarlas. A no mirarlas directamente. A no reaccionar. Pero siguen ahí. Siempre. En los reflejos. En los rincones. En los momentos en los que la casa está completamente en silencio. Y esa cosa. Esa presencia que apareció aquella noche. Tampoco se fue del todo. A veces la siente. Especialmente en la madrugada. Como si estuviera cerca. Observando. Esperando. Isabel vive con eso ahora. Con las protecciones. Con los rezos. Con el conocimiento de que cruzó un límite del que no se puede volver completamente. Y con la certeza de que, en lugares como esos, no todo lo que se invoca se va. Algunas cosas solo se quedan esperando.